Al fin, Martin Garbenko nos ha traído una gran información sobre la futura actualización de Warbots. De hecho, ya tenemos el nombre como Chessbots o caja de ajedrez, que sería la actualización literal de la actualización. Entonces vamos a introducir, esto viene del post Steam. Voy a dejar en la descripción de este video o en el comentario fijado el link para las personas que estén interesadas en leer con detalles. Vemos este póster que es muy buenísimo. Tiene ese estilo de videoclip de música de hip hop, así reggaetonero. Tenemos como una especie de búfalo, si no estoy mal, que tiene lentes negros y con su no sé, nariz, por así decirlo, va expulsando aire. Y también vemos a una doctora de la plaga con una buena pose, así todo estilo hip hop o reggaetoneros o de este ritmo urbano, por así decirlo. Y la primera información que nos trae Martin es algo muy bueno para nosotros, lo que estamos esperando, y es que buenas noticias, la nueva actualización está casi terminada, un 85%. Malas noticias, el último 15% se siente como el primer 85%. Excelentes noticias, por fin algunos GIFs, sorpresas de la próxima actualización. Aquí vemos en detalle una imagen, aquí podemos ver una imagen en PNG que vemos un mapa con un reino, por supuesto, pero también una neblina oscura que va alejando a todo esto. Este es como, ya lo vamos a explicar más adelante, pero es el nivel de exploración que conocen las civilizaciones al respecto. Esto recordará a algunas personas que llevan más de 30 años. Más que todo en los años 2000 existió un juego para computador llamado Age of Empires o Era del Imperio, muy bueno, muy buen juego, y tenía una mecánica así. En su mapa había un gran territorio sin explorar y tú comenzabas con una pequeña aldea y tenías que ir poco a poco explorando hasta descubrir el 100% del mapa y así conocer tanto amigos como enemigos y conquistarlos, por supuesto. La posesión, que también ha sido mejorada, más sobre esto más adelante, es divertida, pero ¿qué pasaría si pudieras controlar no solo una unidad sino todo un meta? Recuerda que un meta son cosas como reinos, ciudades, culturas, religiones, idiomas, clanes, subespecies, ejércitos, alianzas y familias, y también futuros metas, guiño guiño, próximas actualizaciones. O sea, va a haber más detalles con eso. Se espera que va a haber unos cambios con la cultura. Recuerden que antes de la actualización 0.50 hubo una vez que existió un árbol tecnológico y eso va a estar relacionado con lo que se refiere, y me encantará porque así podemos hacer civilizaciones avanzadas como no tan avanzadas. Presentamos control de meta, así se va a llamar este poder, que como verás es como una especie de caballo y hay una mano que la sujeta. Aquí está el poder de posesión y aquí como una especie de no sé cómo llamarlo, un pin de ubicación, es como para localizar el meta que estás viendo. Yo creo que es para ubicar al rey en su posición, y la traducción es como que ahora puedes controlar lo que sucede en esta meta. Por ejemplo, aquí es para escoger al rey y controlar el reino. Tocará ver qué nuevas funciones se podrá hacer. Recuerden que actualmente Warbots te permite editar los impuestos, pero imagínate que no solamente podemos editar los impuestos, sino como rey declarar la guerra a un reino específico, no como actualmente que te toca salir del mapa, salir de cualquier meta, buscar la acción de guerras manuales, etcétera, que eso te quita tiempo y obviamente no es tan práctico. Entonces sería interesante ver desde la primera persona cómo sería eso. Ahora puedes fijar el objetivo en diferentes tipos de meta y usarlos como una nueva forma de observar tus unidades, especies, ciudades, reinos y cosas favoritas. Cuando estés en modo de control, la niebla de guerra desaparecerá alrededor de las unidades y ciudades que pertenecen a ese meta. Solo podrás dar órdenes a esas unidades. Entonces aquí vemos a un GIF que en resumen lo que hace es que tomó el control del reino entero y podrá ver todo lo que saben de ese reino. Por ejemplo, sabe que en las fronteras está con este país color marrón, con este país no sé qué color, lila por así decirlo, que está a la derecha, y al norte este reino de, creo que son elfos, de color verde. Ahora podrán solamente interactuar con el territorio explorado, que es el brillo más claro. Como verán, siempre habrá como una neblina muy blanca, y es que significa que hay unidades dentro de ahí. Y las que están alejadas, que están semi oscuras, no así negras, significa que ya han explorado ese territorio, pero actualmente no hay ninguna unidad observando. Y la parte negra
indica que esa zona nunca ha sido explorada por ningún miembro del reino. Como ustedes saben, las unidades de Warbots pueden cruzar las fronteras de un reino. Por eso es que esta zona ya está explorada, aunque no esté brillante. Pero siempre van a priorizar lo que conocen dentro de sus fronteras. Lo mismo va a suceder con el mundo. Por ejemplo, ven que ya tiene partes descubiertas que están bastante claras en el mar o en el océano. Es porque ahí pasan frecuentemente los barcos, ya sea de pesca, de exploración o de embarque, o los barcos de comercio. También vamos a ver que agregaron como una especie de pajaritos. Si ven este punto azul, es muy mínimo, pero sí se nota en movimiento. Yo creo que va a ser una animación. Ustedes saben que actualmente el mar también tiene una animación de sirena y de tiburones que de vez en cuando se pasan por la superficie. Lo mismo yo creo que va a ser en el cielo. No creo que agreguen pájaros en esta actualización, pero ojalá me esté equivocando y se agreguen esa especie, porque es una de las especies más esperadas en Warbot desde hace mucho tiempo. Pero de momento parecen ser una animación de eso, de pájaros, pero nada, es más estético que realista o que existe en el juego. Así que si alguna vez has querido jugar como un reino o como una sola ciudad dentro de un reino, ahora puedes hacerlo. Entonces, antiguamente existía un mod antes de la actualización 0.50, obviamente para PC solamente, llamado Mod RPG Warbots, así se llama el juego, bueno, el mod quiero decir, y te permitía hacer estas acciones como talar un árbol, controlar una unidad, como se hace actualmente con el poder de posesión, y adicionalmente incluso podías agarrar aquí que ves los arbustos y agarrar los frutos, o incluso poder plantar alimentos, etcétera, recoger estas hierbas o los árboles, etcétera. Incluso construir, como dice acá, jugar no significa solo mover unidades, sino que también podrás ordenarles que construyan estructuras, talen árboles y hagan otras cosas útiles. Y entonces vemos aquí un GIF animado, como aquí desde una esquina de la derecha me imagino que va a haber un menú o una interfaz donde te permitirá escoger diferentes estructuras y escoger una. Pero me imagino que el requisito es que debe tener en la ciudad o el reino o incluso la unidad los recursos necesarios. Por ejemplo, no sé, pongamos que esta casa que está construyendo aquí tienes que tener 5 ítems o 5 artículos de madera, por ejemplo. Listo, entonces debes tenerlos en tu inventario o en el inventario de la ciudad para instalarlo. Entonces vemos que también se ve en este recuadro rojo como la frontera o el espacio real que cubre la estructura. Entonces sabes que ahí no puedes construir otra estructura encima de esa, sino tienes que buscar otro espacio. Pero eso es chévere porque ahora podemos construir ciudades a como nos gustaría hacerlas, y eso será interesante, ya que ahora imagínate como en la vida real, ciudades muy hiperpobladas, pero porque hay muchas estructuras juntas. Y vemos que desapareció como el granero, el edificio que ya ustedes conocen, que ahora parece que vamos a volver a las antiguas versiones de Warbots, lo que se recuerdan en la actualización 0.1 a la 0.15 más o menos. Antes no habían molinos o graneros, ahora hay como celdas de 3x3 bloques que se podrá cultivar obviamente el trigo, que es lo único que se cultiva. Aquí vemos el almacén, un pequeño puerto nivel 1 que es el puerto más básico, la fogata donde se reúnen los aldeanos y varias casitas, y la mansión donde vive el líder o el rey de la ciudad. Y vemos que hay dos, no sé si... Sí, yo creo que todos pertenecen a la misma ciudad, pero será interesante, y esto me encantará para cuando haga videos especiales o por diversión en mi tiempo libre, dividir una ciudad en varias zonas de pobres, de mediana clase y de alta clase. Y a las altas clases les voy a dar las mejores mansiones, a los de media clase les voy a dar una pequeña mansión o una casa más o menos grande, y a los pobres les voy a dar solamente las casas así chocitas más pequeñas como estas de madera. Y no solo eso, puedes jugar con una manada de lobos, una horda de zombies y esqueletos, o incluso como una religión o un idioma. Eso se debe obviamente al poder de posesión, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que ahora nos permite controlar a una subespecie completa. Por ejemplo, ordenar que si hay 20 lobos, bueno, vayan contra una unidad. Si vemos aquí hay una animación que si tú seleccionas aquí, puedes dar como un objetivo al niño que está huyendo. Por ejemplo, si ven, hay una mano con un cuchillo, tienen que prestarle atención al detalle porque el GIF es muy rápido.
Sin embargo, eso va a ser bastante útil y vemos rastros de sangre. Eso va a ser importante para la siguiente post o imagen que les voy a mostrar. También otra de las cosas interesantes, que eso lo había publicado Maxine en alrededor de febrero en Twitter, era esto, que van a haber cofres donde probablemente haya loots de cosas interesantes o que sean útiles, como no sé, recursos, armaduras o lo que sea valioso para una civilización. Entonces se podrá lootear. Y lo mismo, vemos también la neblina de guerra de las zonas exploradas y las que no se conocen todavía. Entonces esto será interesante y me encantaría, porque esto se presta para hacer videos interesantes como invasiones zombies. Entonces los zombies, dirigirlos contra una ciudad en específico y que todos vayan contra ellos. Bueno, eso me recuerda como la serie de live action de The Last of Us de HBO, que también hicieron lo mismo con unos mutantes del hongo que eran bastante inteligentes y daban más miedo que en el videojuego. En fin. Y si quieres un poco más de rol, puedes activar el modo Chessbots, que es la traducción de ajedrez, caja de ajedrez, en leyes mundiales, que restringe algunos de tus poderes divinos durante el modo de control. Ojo, entonces existirá una ley que haría que tengas menos poderes como Dios para tener como una forma de ser más inmersivo o de rol en los personajes, y eso me encantará para los videos como hice que este aldeano fuera el más débil del mundo, pero se irá convirtiendo en el más poderoso dentro de unos años y así. La niebla de guerra ahora también afecta a la diplomacia. Ojo, esto es muy importante y va a cambiar como vemos las relaciones o la diplomacia entre reinos. Los reinos deben reunirse antes de poder iniciar una guerra. En resumen, debe haber un contacto. Es como si ahorita los humanos nos conocemos entre todos porque ya llevamos 2000 años en el mundo, con que ya hubo bastante guerra y ya nos conocemos como países. Pero imaginemos que en otro planeta no descubierto hay una civilización alien y enviamos una sonda, entonces tenemos que establecer contacto por si son amistosos o son hostiles, entonces primero se deben conocer. Entonces aquí vemos en la niebla que ya se conocen con estos reinos antes de poder declararse la guerra, pero apenas conocen un fragmento, como vemos, 4 cuadrículas de frontera, entonces todavía no conocen tanto, tienen que explorar más el territorio. Pero esto será interesante porque ahora es más realista. Es como ahorita, imagínate, eso ocurrió en los años 1400, cuando no se había descubierto el continente de América, y entonces los españoles exploraron el lado desconocido del planeta y nunca hubieran imaginado que había otro continente nuevo y pensaban que iban a llegar a la India, pero no, encontraron nuevas civilizaciones antiguas, indígenas sobre todo, sin explorar, y tuvieron que establecer contacto antes de declarar guerras y conflictos y otros idiomas y otras cosas, y eso será interesante porque hará Warbots más inmersivo. También puedes ver que unidades de un meta específico pueden ver, incluso sin fijar la elección. Entonces así sabes qué reinos conoce la otra civilización o no. Y eso me encanta, eso le va a dar bastante lore y más inmersivo el juego. También vemos este post de una especie de gráfica, y esta raza, dígame qué raza creen que es, pero es relacionada al mar, un marisco, no sé qué raza, pero sé que está relacionada con el mar. Da un poco de tétrico con esos 4 ojos y su boca extraña, pero es una raza nueva, que es lo importante. Y vemos un mural con 3 ángeles. Luego vemos acá, también hay cosas como la revisión de la granja. Ojo, que es lo que yo les dije, que en el post anterior, en el GIF que vemos más arriba, acá en la ciudad, ya no está el granero o el molino. Entonces probablemente le han cambiado la función original que tenía, o hicieron una reestructuración completa. Y cadáveres que se pudren, que puedes resucitar tú mismo como un necroido. Bueno, aquí la traducción literal era nigromante, pero en resumen, tú darles vida a esos cadáveres, o que al paso de un tiempo puedan resucitar ellos mismos solos. Entonces será interesante porque ahora sí o sí será importante eliminar los cadáveres, limpiarlos. Ustedes saben que hay un rol de trabajadores dentro de las ciudades que se llaman limpiadores, que se encargan de incluso limpiar esta sangre, limpiar los cadáveres, limpiar las estructuras quemadas o destruidas en una guerra o un
conflicto, etcétera, etcétera. Bueno, esos roles ahora van a ser mucho más importantes para evitar muertos vivientes o zombies alrededor de los cadáveres. Entonces, mira que aquí se ve a un soldado vivo que es brillante, pero cuando muere vemos que está más opaco el color de la civilización. Y obvio son elfos, entonces será interesante ver esas dos perspectivas, pero también hay esqueletos. Entonces me imagino que aquí hubo un conflicto, una guerra entre esqueletos y elfos. Entonces ambos bandos murieron e incluso dejaron rastros de sangre que se tienen que limpiar, tanto los cadáveres como la sangre. Entonces chévere porque le agrega más realismo al juego. Tengo muchas ganas de mostrarte más, pero eso será más tarde. Saludos. Y bueno, eso es todo lo más importante que ha dejado Maksim Karpenko sobre la actualización de World. Recuerden que la última actualización fue la 0.51 el 11 de septiembre. Bueno, curiosamente, del 2025. Entonces, bueno, les estaré avisando a través de los posts de comunidad cualquier novedad o nueva información sobre futuras actualizaciones del juego. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós.